Con la conquista del México prehispánico por parte de las visiones europeas, nos hemos acostumbrado a ciertas corrientes filosóficas sumamente cerradas que desconocen más allá del monodeísmo, la patrística y la meritocracia, por mencionar algunas. Sin embargo, en las culturas del México antiguo encontramos visiones sumamente diferentes, muy distintas a lo que conocemos hoy, que quizá deben de ser mencionadas. En los anteriores videos se mencionó un poco acerca de la cosmovisión mexica, tratando de dar estructura a su panteón principal, todo de una forma lineal y narrada. Pero nuevamente aparece la pregunta, que se mencionó hace un tiempo en los videos del Mictlán. ¿Es acaso esta una mitología más? ¿Una fábula de los grupos prehispánicos que solamente trataban de explicar los fenómenos a su alrededor? ¿O es que acaso hay algo más? Sumamente mística y filosófica, la mitología mexica toca muchos temas que mediante la hermenéutica trataremos de examinar. Pero antes sería sumamente importante mencionar algo. Muy lejos del misticismo podemos hablar un poco de la historia, que de manera directa influyó en las ideologías y religiones del México de ese entonces. A lo largo de la historia han habido muchos sucesos que han sido perdidos de forma permanente u olvidados o simplemente modificados por conveniencias diferentes. De entre todos esos sucesos, es importante resaltar los que muy probablemente sucedieron en el continente americano. Con un hemisferio del mundo concentrado en la navegación, como lo es Europa, Asia e incluso África, podemos considerar que de una u otra forma, todos estos grupos pudieron haber tenido contacto con las culturas de América. Ya es bien conocido de algunos asentamientos en la época medieval. Los vikingos se asentaron en el territorio canadiense, cerca del 1021 de la era común, en la que muy seguramente tuvieron interacción con los grupos nativos. Por su parte, los chinos también habían encontrado América, décadas antes de que los europeos españoles realizaran tal expedición, como se ve en el mapa de Sinji, en el 1421. Pero hay más. En Canadá se encontraron inscripciones fenicias con una antigüedad aproximada de 2500 años. La tablilla consta de una escritura llamada Bustofedón, el cual se lee de izquierda a derecha y la siguiente línea de derecha a izquierda. En un espacio similar de tiempo, tribus africanas también narraron una historia llamada Tierras Bárbaras del Fin del Mundo, en el que realizan una descripción sumamente similar al continente americano. También existe la tablilla de Davenport, encontrada en Iowa, el cual contiene una ceremonia llamada Apertura de la Boca, de origen nubio y egipcio. En el mapa otomano de Piri Resh también se hizo una estimación cartográfica de gran parte del continente americano. En el 1513, tomando como base antiguos mapas de la India. También se encuentra información del imperio de Malí. En el siglo XIV se narra cómo el rey Mansa Abu Bakr II lanza una expedición por el Atlántico, a lo que posteriormente los cartógrafos regresan y nuevamente vuelven a describir la tierra americana. Llegando más lejos, nos encontramos con que la forense Svetlana Balabanova, al encontrar una momia, detalló encontrar hojas de coca, tabaco y hashish en su cabello, que con un vago conocimiento de herbolaria, botánica y cartografía podemos saber que dicho material no se encontraba en Egipto, en el mundo antiguo. Todo esto se encontraba en América. Es entonces que los egipcios, hace algo así acerca de 4000 años antes, habían tenido contacto con culturas de América. Y por último, es de considerar las tribus africanas, que habitualmente son subestimadas, en especial en su poder marítimo. Pero esto no es de esta manera, dado que tenían las capacidades para crear navíos lo suficientemente potentes para llegar al otro lado del mundo, dado que las tribus africanas llevan ejerciendo la naval desde hace más de 10.000 años. Como prueba substancial de lo mencionado, en el diario de Cristóbal Colón se menciona las narraciones de los grupos de Mesoamérica, que comentan haber tenido interacción con grupos africanos,
quienes comerciaron con ellos con lanzas con punta de oro, de origen igualmente africano. También está el ya conocido indicativo de las culturas olmecas, con rasgos negroides, detalladas en sus esculturas. Todo esto nos indica que la historia como la conocemos no está completa, o por lo menos aún no. Con todo esto podemos considerar la idea de que numerosas civilizaciones tuvieron encuentros en América y por ende tuvieron intercambios culturales, ideológicos y filosóficos que directamente pudieron influir de forma sustancial en la cosmovisión del México prehispánico, siendo esta la razón de la extensa mención que se acaba de realizar, siendo que esto podría responder a algunos paralelismos con otras mitologías y formas de pensamiento. En el inicio de los videos se mencionó al Ipalnemoguani, la esencia primordial, la unificación, lo que está más allá del lenguaje humano. De una manera errada, podemos decir que es el Dios creador, primordial y gran jerarca de lo que siguió después de él. Pero en la visión mexica no es tan así. También de una forma equivocada. Se tratará de explicar lo que desde el inicio se marca no se podrá explicar con las palabras, pero al menos se tratará de dar una indicación acerca de él, con una naturaleza de vacío y silencio. El Ipalnemoguani se aleja de la personalidad, del sonido y de las acciones, de todas las polarizaciones. Se aleja de los pensamientos y se conserva en un estado neutral. Se conserva en un estado de silencio, un estado alejado de los dioses neuróticos contemporáneos, que muestran estados de deseo, emoción humana y pensamiento inestable. El Ipalnemoguani permanece inconocible, inaprensible e inmanejable, sin una forma física, sin un estado permanente. En cuanto lo visualizas de una forma, ya ha cambiado. En cuanto lo comprendes en un estado, ya ha pasado al otro, más cercano a la visión oriental del Tao y la filosofía taoísta, por lo que me gustaría citar una frase que podría indicar la naturaleza del Ipalnemoguani, sustituyendo la palabra Tao por Ipalnemoguani. El Ipalnemoguani hace surgir todas las formas, pero él mismo no tiene forma. Si intentas representar su imagen en tu mente, lo perderás. Es como clavar una mariposa con un alfiler. Se capta la forma, pero se pierde el vuelo. ¿Por qué no conformarse simplemente con vivirlo? Las minúsculas partículas que conforman el vasto universo no son en absoluto minúsculas. Tampoco el vasto universo es vasto. Son estos conceptos de la mente que es como un cuchillo que siempre reduce poco a poco el alcance del Ipalnemoguani, intentando hacerlo aprehensible y manejable. Pero lo que está más allá de la forma es inaprehensible y lo que está más allá del conocimiento es inmanejable. Sin embargo, existe este consuelo. Quien suelte el cuchillo encontrará el Ipalnemoguani en la punta de sus dedos. Con suma pesadez se realiza este sincretismo para entender la visión mexica. Posteriormente llegamos al primer desdoblamiento, Ometeotl, las dos energías, la dualidad, un concepto que sigue sumamente abstracto y alejado de la idea de una deidad que tenemos hoy en día. La concepción del Ometeotl se ha vuelto sumamente compleja con el paso del tiempo, pero nos apoyaremos en el gran Miguel León Portilla y su tesis doctoral, Filosofía Náhuatl, estudiadas en sus fuentes, en el que podemos indagar acerca del Ipalnemoguani, y también basarnos en el Códice Macleavichiano y en el libro que lo explica, Libro de la Vida, texto explicado, el llamado Códice Macleavichiano, en el que se puede apreciar una tilma o manta de agua de araña. También podemos apreciar en el Códice Tudela hay una mención con el mismo símbolo pero en referencia a conejos, siendo esta la imagen más cercana que tenemos de Ometeotl, y basándonos en su mitología e interacción con las demás esencias del panteón mexica, además de las referencias que se hace a él en su cosmogonía. Es imposible no notar un parentesco con el yin y el yang, que parece tampoco ser comprendido hoy en día, como consecuencia de la idea que se nos vende acerca de este último.
pensando en una polaridad del bien y el mal, y el día y la noche, siendo esta la visión más simplista y digerible, pero que realmente tiene tintes sumamente abstractos, representando el ritmo, en el que nada se contrapone, en el que no existe el mal llamado bien contra el mal, en el que no existe el deseo de prevalecer contra el otro. Más lejos aún, ni siquiera existe el deseo como tal. Nunca se trató de el empujar contra el empujar, o el confrontamiento. Realmente se trató de el tirar y empujar, la interacción, el convexo y el cóncavo en el que cuando interactúan surge la vida. Uno entrega y el otro recibe, una analogía del género, pero también es un sumamente delicado equilibrio. Esto también nos hace comprender a Lometeo, entidad o esencia que ni siquiera puede ser vista por las demás esencias, el que no puede ser enfocado con la vista, ya que él está en el todo. El equilibrio se presenta en el que todo está como debe ser, en el que donde las decisiones aparecen y nos dividimos, nos perdemos en la vacuidad. El camino es completo, la visión es completa, y nosotros nos encontramos justo en medio de eso. La vida está justo en medio. Llegamos a un desdoblamiento diferente. Tezcatlipoca, el espejo humeante. Decir Tezcatlipoca es lo fácil. En el Códice Florentino encontramos 230 formas de llamar al Tezcatlipoca. Titlacahuan, Tlazopili, Monenequi, Pilcacatzintli, Teimatini, Teyocoyani, Yohuatl, Omeacatl, Señor que está en todas partes y Señor del que todos somos esclavos, por mencionar algunos. Pero volvamos a él con su primer nombre, Tezcatlipoca, el espejo humeante. Tezcatlipoca, como ya se ha mencionado, es el del rumbo del norte, el de color negro, el del elemento del viento, el que representa el recuerdo y la memoria. El jaguar, el del final de todas las cosas, representación de fortaleza y los miedos internos. El espejo humeante nos habla de la confrontación contra nosotros mismos. En el espejo humeante, el humo nos habla de las ilusiones. Nos habla de las ilusiones, de lo que creemos que es real, de lo que nos hace perdernos y no nos deja vernos tal cual somos. No nos damos cuenta que el primer, el último y el constante enemigo somos nosotros mismos. Es lo que se encuentra al otro lado de la bruma, del humo. Está el espejo, en el que nos volvemos a encontrar, completamente solos y en el vacío, en donde dejamos atrás todo lo que creíamos conocer. Por otro lado, Quetzalcóatl, el del rumbo del oeste, el del elemento del agua, el de la estela blanca, el de la intuición y el lado femenino, el de la fuerza creadora, el del hemisferio derecho del cerebro. Nos habla de nuestro lado no físico, nuestra parte mental, cómo las emociones interactúan con nosotros, cómo nuestro entorno nos mueve y nosotros también movemos nuestro entorno. Representa el punto central de la interacción yo y el mundo, el cómo la intuición nos hace dar ese salto mental, de el llegar al punto A al punto D sin tener que pasar por el B y el C, el pasar por la latiz, como lo decía el maestro Jacobo Grinberg, y a través de ello generamos la vida. Después llegamos a Xipetotec, el desencarnado, el del rumbo del este, el de la estela roja, el del lado masculino, el del elemento tierra, el del hemisferio izquierdo del cerebro, el de la conciencia. Nos habla de cómo debemos aterrizar las ideas y los pensamientos. Nos habla de cómo liberarnos de las ideas que nos pierden, de cómo tener los pies sobre la tierra y a partir de ello poder avanzar, de ser consciente de nuestro propio entorno, del cómo crear para los demás y ser una fuerza generadora. Pero también nos habla del desprendimiento, de los lazos tortuosos que tenemos con el todo, de cómo nos transformamos y nos renovamos, y cómo nos desprendemos de las esencias y renacemos como algo nuevo. Cómo ser perseverantes nos hace avanzar, pero el ser tercos nos hace retroceder. Finalmente tenemos a Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo, el del rumbo del sur, la estela azul, del elemento del fuego, esencia de la vida y fuerza de voluntad. Huitzilopochtli nos enseña con su naturaleza, al ser un colibrí frágil y pequeño, pero al mismo tiempo al ser una de las esencias más poderosas que existen. Esta contradicción nos explica que, más allá de ser un dios de la guerra, como es conocido, se trata más bien de la voluntad que tienes contigo mismo,
de las decisiones y sobre todo de tu temple, de qué tan fuerte es tu llama, tu fuego interno. El colibrí, siendo una criatura frágil y débil, que a su vez realiza más de 50 aleteos por segundo, acto completamente inconcebible para criaturas más fuertes que él. Nunca se trató de una competencia con los demás, siempre se trató de fortalecerte a ti mismo. Y su perfeccionamiento y maestría es la disciplina. El tonalí es fuerte.